Bienvenidos a la sesión pendiente, un espacio donde hablamos de esas cosas que todos vivimos, pero que pocas veces nos detenemos a cuestionar. Yo soy Valeria Méndez. Y yo, Brenda Cantú. Y en este espacio queremos abrir conversaciones sobre emociones, pensamientos o experiencias que muchas veces vivimos, pero quedan como en una sesión pendiente. Hoy queremos empezar con una frase que probablemente todos alguna vez hemos dicho o escuchado, que es: el tiempo lo cura todo. Pero ¿realmente el tiempo puede curar? Hoy vamos a abordar un poquito la perspectiva que tenemos nosotros los psicólogos desde la salud mental y también desde lo que realmente pasa cuando estamos atravesando una situación difícil. Así es. Y creo que, bueno, esta frase en sí es muy popular. Creo que algunos o la mayoría lo ha dicho en algún momento, pero bueno, es como lo vamos a desmenuzar y saber lo que realmente es esta frase, ¿verdad? Así es. Y justamente, amiga, queremos empezar con el punto número uno que nosotros decimos de que, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos a cuestionar un poco esta frase motivacional que, como les hemos dicho desde un inicio, estamos aquí para cuestionar precisamente esas frases y verlas desde una perspectiva más realista, más Claro. racional, más objetiva? Entonces, el primer punto por el cual quiero empezar yo es: el tiempo es solo un espacio, ¿verdad? Hay personas que en muchas ocasiones pues llegan a escuchar esta frase en momentos muy complicados, Sí. en momentos muy duros, y pareciera que nosotros queremos decirlo como siendo una voz de esperanza de que no te preocupes, el tiempo lo cura todo, ya va a pasar, pero realmente es así, o sea, realmente sí pasa, sí deja de doler, o sea, sí, si dejamos que pasen días, meses o años, realmente encontramos como la sanidad que necesitamos. ¿Tú qué piensas, amiga? La verdad es que es complicado porque la mayoría nos hemos contado eso a nosotros mismos, nos hacemos creer que eso sucede y lo único que pasa, creo yo, es la frustración Ujú. del, uy, es que ya pasó muchísimo tiempo y yo sigo sintiendo esto, yo sigo, me sigue doliendo igual y esto pasa no solamente en momentos difíciles como algún duelo, Ujú. sino que más bien, pues, por todo tipo de casos, ¿no? Con parejas, con familias, con situaciones complicadas y luego pasa el tiempo y la otra persona, como ha escuchado también ese Ujú. dicho, refrán, luego te dicen, oye, pero ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y entonces creemos que luego nosotros estamos mal por creer que ya pasó mucho tiempo y seguimos sintiendo eso. Justo. Y precisamente el punto habla de que el tiempo es solo un espacio, porque es una realidad. O sea, el tiempo es importante, sí, porque nos da la distancia necesaria para poder trabajarlo. Pero bueno, por eso digo que el tiempo es un espacio, porque es ahí donde nosotros necesitamos expresar, necesitamos darnos ese tiempo, ese permiso para comprender, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a lo mejor cuando tenía yo 5 años? ¿Qué pasó cuando tenía 16 años? ¿Qué pasó en ese momento, que fue un momento fuerte, que fue un momento donde a lo mejor, no sé, recibí alguna noticia muy fuerte y quizá eso todavía lo tengo en la mente y siento que cada vez que pienso en ello, pues no puedo sentir otra cosa más que a lo mejor enojo, Claro. tristeza o algo que quisiera no sentir. Entonces, durante este tiempo, justo que es un Ujú. espacio, nosotros podemos pedir ayuda. Porque miren, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando rompemos con nuestra pareja? Una situación donde rompiste con tu pareja y ya pasaron muchos años y de pronto tú dices, oye, ¿por qué no puedo superar a esta persona? O sabes que todavía traigo aquí eso, ay, perdón, eso que me hizo esa persona. Y de pronto no sabemos el por qué, pero simplemente es porque no te diste el permiso para revisar, oye, ¿qué pasó? ¿Qué me dolió? ¿Por Lo peor qué? es que intentas volver a buscarlo o buscar a la persona que te hizo daño para cerrar ciclos. Luego vienen estas palabras Sí. muy, muy famosas de vamos a cerrar el ciclo y Y no, no y sale llega peor nada. de lo que, no lo hagan, Ya sé. sale peor de lo que a veces uno llega a imaginar. Entonces, cuando no procesamos bien la situación o la herida que eso nos causó,
años después todavía esa herida sigue ahí. O sea, el tiempo pasa, pero la herida sigue en el mismo lugar, ¿verdad? Así es. Y es ahí cuando luego yo quiero hablarles del segundo punto, que justo es algo sobre lo que menciona Vale, y es que luego esta emoción ya no solo queda ahí, sino se hace como un trauma, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos traumas a lo largo del tiempo? Es que se hacen traumas, ¿por qué? Porque nunca se habló, porque nunca se dijo lo que yo sentía en ese momento, o tal vez no hubo oportunidad tampoco de hablarlo, y eso es, no está mal que haya sucedido, porque muchas situaciones son difíciles. Por ejemplo, alguna Sí. partida de algún familiar y yo nunca expresé lo que quise decirle, algún enojo que quedó ahí y de pronto ya no vuelves a ver a esa persona, y entonces son situaciones muy complicadas que quedan ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando no lo hablamos, no lo trabajamos, años después puede desarrollarse en alguna situación, en algún punto, y vuelve a surgir ese sentimiento, esa emoción, porque quedó en nosotros resguardada, quedó como, pues algo que no se habla, queda en nosotros, para no hacer como tantas palabras técnicas, queda en nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa después? Esto, por ejemplo, desde un enfoque sistémico, Ujú, normalmente esto le llamamos síntoma, ujú. porque este problema se vuelve un síntoma recurrente, recurrente. Entonces, lo que sucede es que, amiga, no solamente te afecta a ti después de 10 años, sino que afecta en relaciones, afecta en familias, afecta en todo tu alrededor, y es por Claro. eso que luego nosotros lo llamamos como síntoma, porque es parte ya de una dinámica familiar, de pareja, amistad, Claro. en tu tiempo, ya sea personal, social. Esto puede volver a resurgir en ti. Entonces es ahí cuando esto sale, y entonces ¿cómo lo trabajas? Si ya estás con Sí. otra persona totalmente diferente, y es por eso que luego no entendemos por qué seguimos como este patrón, que luego nosotros decimos, es que yo estoy Sí. haciendo lo que pasaba hace 10 años con mi familia, pero en realidad, pues es esto que está guardado, y que no es porque nosotros aprendimos a hacer así, no es porque nosotros es lo único que sabemos hacer, no, no, simplemente que como no se trabajó, entonces cuando llega una situación similar, volvemos a recurrir a eso Sí. que entendimos que así se manejaba, que entendimos que así se hacía, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Sí. Entonces creo que el trabajar en esta parte, que como mencionabas tú, es algo que es una emoción fuerte que luego puede salir Mm. años después. Esto es totalmente verdad, esto puede salir, y es científicamente comprobado, Así ¿verdad? No es, sí. hablamos sobre algo que creemos, porque pues por eso estamos aquí, para desmenuzar Ujú. estas cosas, y precisamente por eso lo compartimos, porque son cosas que científicamente está comprobado que esto puede volver a resurgir por no haberse tratado de la manera correcta. Claro, y la realidad es que hay ocasiones donde podemos llegar a pasar una situación complicada, un trauma, una pérdida, algo impactante, algo fuerte, y a veces uno prefiere por evitarlo, por evitar sentir, por evitar poner el tema sobre la mesa, decimos, no, pues X, no pasa nada. Y seguimos nuestra vida como si no hubiera sucedido nada. Pero años más tarde, ¿qué pasa? Pues eso nos pasa factura, Sí, porque claro. pues me gustaría llegar también al siguiente punto, que es el cerebro no olvida por sí solo. O sea, no, tu cerebro no lo olvida. O sea, no Claro, porque tú lo reprimas quiere decir que ya va, ya adiós, quedó olvidado. exactamente. No, a lo mejor tú piensas que lo olvidaste, pero el cerebro no. Entonces, imagínate una situación en la que tú recibes una emoción muy, muy fuerte y tu sistema nervioso está como en estado de alerta. Bueno, se activa la amígdala, que ahí es donde pues vienen estas reacciones, por ejemplo, como el enojo, es el miedo, y se activa. Entonces, imagínate una situación, amiga, por ejemplo, que a un niño pequeño en la primaria
lo humillaron mucho verbalmente, físicamente. Y a lo mejor esto sucedió cuando estaba exponiendo una clase, cuando estaba exponiendo un trabajo o una cartulina, las típicas cartulinas, ¿verdad? Sí, Y llega un momento donde a lo mejor lo humillan verbalmente. ¿Qué va a pasar? Cuando no lo procesamos, cuando no lo hablamos, cuando lo callamos y decimos, bueno, pues no pasó nada, porque a esa edad pocas veces se nos enseña a lidiar con nuestras sí. emociones, a conocerlas, a identificarlas o a hablar de lo que sentimos. A veces llega a pasar que minimizamos mucho las personas, las emociones de los niños, Claro, y ¿verdad? eso creo que es lo más importante a esa edad. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar, amiga, si eso no se habla o no se trabaja o no se busca ayuda en ese momento? Años más tarde, quizá cuando ese niño crezca y tenga a lo mejor alguna junta importante en su trabajo, una presentación importante, puede llegar a surgir, aunque dices, oye, ya pasaron muchos años, pero puede llegar a surgir este mismo sentimiento, esta misma sensación frente a mucha gente de que, ay, y si pasa algo, y si hago el ridículo, y si, no sé, Ujú. me regañan, y si lo hago mal, y viene esta misma emoción. ¿Por qué? Porque el cerebro, amiga, registra eso que sucedió Claro. y se vuelve a sentir como si estuvieras a los 6 años, a los Ujú. 7 años en la primaria. Es tan Claro, impresionante. y creo que no necesariamente vamos a recordar la situación específica. Ujú. No es así como sucede muchas veces, en ocasiones, ese es el sentimiento como mencionas, es el sentimiento de volver a repetir y como el cerebro ya lo tiene registrado, pues así sale, ¿no? No necesariamente volvemos a recordar la situación, porque incluso por eso muchos pacientes vienen y dicen, es que no entiendo por qué me siento así. Y platicando y conversando salen, ¿no? Todos estos escenarios en donde ellos estuvieron expuestos, pero es cómo funciona, ¿verdad? Como lo mencionas perfectamente, que es cómo trabaja nuestro cerebro desde el recordar y lo importante que es hablar con nuestros pequeños, el enseñarles sus emociones, en empezar a descubrir lo que sienten y sobre todo nombrarlos, porque yo siempre le digo a mis pacientes, si tú no reconoces tu emoción, es como si estuvieras peleando a ciegas, ¿verdad? Estás peleando con alguien que no sabes a dónde te va a dar ni con qué te va a dar porque no conoces sus movimientos, porque no lo conoces, entonces en algún momento te va a lastimar porque no sabes lo que, pues con quién ni qué estás, ni qué vas a recibir, ¿no? Entonces, lo importante de conocer nuestras emociones. Así es. Y bueno, o sea, sabemos que esta frase es más bien un refrán, un dicho, Sí. pero ¿será que sí es prudente? O sea, ¿será que sí es prudente decirlo? Creo que en muchas Ujú. ocasiones, cuando alguien atraviesa, perdón, por una pérdida, a veces no sabemos qué decir, ¿verdad? O cuando pasan situaciones fuertes decimos eso, ay, no te preocupes, dale el tiempo al tiempo, dale tiempo a esta situación, vas a ver qué va a pasar y ya no lo vas a sentir igual y se te va a olvidar, pero no es así, psicológicamente no sucede de esa manera, no funciona así. Entonces, amiga, Sí. ¿tú qué crees que podemos decirle a una persona que ha atravesado por una situación en vez de decirte, ay, Brenda, no te preocupes, el tiempo lo cura todo? Ujú. ¿Qué crees que pueda ser como más prudente para que ellos también puedan como hacer esta autoconciencia de decir, Ujú. bueno, entonces igual y Brenda nos están diciendo que pues esas frases como que no están tan padres, suenan muy asterix, suenan muy Claro. románticas, pero no está tan padre. ¿Qué crees que nos puede ayudar como a, no sé, una frase que podamos decirle a alguien en lugar de decirle el tiempo lo cura todo? Pues mira, hay diferentes y depende de la situación en la que estén, pero creo que lo importante es tomar el tiempo, como Ujú. espacio nada más, y que nos demos la oportunidad de que ese tiempo es un tiempo, pero para actuar, Ujú. ¿verdad? No solamente el tiempo lo cura todo, sino que, oye, el tiempo que tienes para hacer esto, vamos a actuar y qué vamos a hacer, ¿verdad? Claro, Es sí. algo que no te va a costar nada ir con tu amigo, con tu familiar y llegar y decirle, no te preocupes, el tiempo lo cura todo. No, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo ves si ponemos a hacer esto, si planeamos hacer esto? No es Ajá. necesario incluso a veces llegar
con alguna frase motivacional no es tan necesario, ¿verdad? A veces lo necesario es estar con esa persona, hacerte Ajá. presente de muchas maneras, que te sienta presente, ¿verdad? Porque muchas Sí. veces luego también esta frase que hablábamos, que decíamos, no te preocupes, cuentas conmigo para lo que sea. Seguro. Pero Entonces, realmente para lo que sea. sí, y Ujú. no hablando desde, pues, sí, no, son muchas partes, muchas cosas de las que podemos hablar sobre también esa frase, pero es similar y es a lo que voy, Ujú. ¿no? Quiero como que entendamos un poquito el punto, y es decir que, pues, esto lo podamos hacer desde la planeación y acción a Ajá. solamente hablar y decir por decir, Sí, o ¿verdad? sea, obviamente eso lo decimos en cualquier situación, la verdad, seamos bien honestos de que Sí, no pasa nada, pero yo aquí sí quisiera como que también a la persona que se lo quieras decir, que lo pienses a lo mejor un poquito. A veces lo mejor que podemos decir es, sabes que a lo mejor no te entiendo, o sea, no entiendo por lo que estás pasando, pero yo creo que el pedir ayuda te puede ayudar a sobrellevar la situación. O sabes que aquí estoy contigo, ¿no? Aquí estoy, sí, pues, en qué te puedo ayudar, pero en el sentido de ser concreto, como tú dices, planear y decir, sabes qué, pues a lo mejor te puedo ayudar a escucharte. A lo mejor tú no quieres que yo resuelva tu situación, a lo mejor tú no quieres que yo te diga qué hacer con ello, con eso que te claro, duele, pero aquí estoy para escucharte, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. yo creo que es necesario cuestionarnos este tipo de frases porque sin duda sí, muchas veces yo creo que alguna vez lo has llegado a decir o alguna vez lo has escuchado, lo has llegado a escuchar. Sí, claro. Y yo creo que parte de esto también nuestra responsabilidad con pues ciertas palabras, con ciertas situaciones, porque cierto, no tenemos el control de las cosas que lleguen a suceder con personas externas a nosotros, las situaciones que lleguen a pasar y en qué momento lo decimos. El tiempo lo cura todo, siempre lo mencionamos porque es algo que no está en nuestras manos y no sabemos cómo actuar, pero sí somos capaces y sí está en nuestro control lo que decimos, ¿verdad? No está en nuestro control la situación, pero sí lo que decimos, y entonces hagámonos responsables de Sí. estas palabras, de lo que decimos, y no es regaño, es más No, no, no. bien, es más bien que podamos ver la responsabilidad que tenemos como personas de ir y decir cosas que pues también pueden doler a la otra O pueden persona. minimizar el dolor. Ujú. Exactamente, sí, sí, sí. Sí. Entonces creo que, bueno, yo quisiera llevarnos de esta Ujú. pequeña plática, me quisiera llevar que pues el trauma que llega a ser esta situación, el no hablar, el no externar, porque tanto para la otra persona como para mí puede ser una situación complicada. Y lo único que hacemos en el no hablarlo, yo creo que es más bien postergar la Mm, situación, y no estamos haciendo, no nos estamos haciendo los valientes, los orgullosos, el no hablarlo, porque luego no lo decimos y es como, no pasa nada, no voy a decir nada, ya pasó, como decías, ya pasó, no importa. No, 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 lo único que estamos es haciendo postergación con esta situación, y al final es cuando después viene el trauma, ¿verdad? Y va a explotar en algún momento, va a salir. sí. Entonces creo que podemos llegar a esta pequeña conclusión, y no sé si quieras decir algo sobre Sí. este tema en general. Yo creo que ahorita escuchándote, pues también sería muy importante que si ustedes están atravesando una situación complicada o han atravesado años atrás una situación complicada, no te lo quedes para ti, no te quedes callado. Si sabes que necesitas pedir ayuda, si sabes que eso si realmente te está carcomiendo por dentro y Ujú. necesitas sacarlo de tu sistema, háblalo, pide apoyo, pide ayuda, obviamente háblalo con alguien de confianza. Si a lo mejor no tienes el recurso para ir a terapia, pues busca un consejero, Claro, o trata a lo mejor hacer un ahorrito y tener como tu primera sesión de terapia o regresar a terapia si sabes de que, sabes que Val y Brenda están hablando de esto y a lo mejor me acuerdo que hace varios años
pasé por una situación que hoy en día me cuesta hablar o me cuesta simplemente, me acuerdo y lloro, pues quizás sea momento para que te tomes un tiempo de, literal, darte ese espacio para mirar esa herida y atreverte a poder comenzar a hablarlo para poder sanarlo. Entonces, pues yo creo que eso sería también como lo que yo me llevo de esta sesión pendiente, perfecto. que sin duda espero que lo hayan disfrutado tanto como tú y yo lo estamos disfrutando. Claro, y por favor no olviden en suscribirse y pues también escribirnos, escribirnos por ahí lo que les gustaría que platicáramos, lo que les gustaría, no sé, alguna duda que tengan, cuestión, y también pues si en algún momento quisieran empezar sus sesiones, pues con todo gusto, nada más nos escriben y pues les damos por ahí información o les compartimos de colegas, ¿verdad? Y pues no duden en hacerlo. Y pues muchas gracias por escucharnos, ¿verdad? Sí, muchas gracias por vernos. Y amiga, rapidísimo, por si ustedes tienen ahí alguna otra, y se les vino a la mente alguna otra frase que ustedes quieran decirle a alguien que no sea esa, pues también nos la pueden dejar ahí, aquí en el video de YouTube, en los comentarios. Y pues no olviden irse a los demás episodios y que los puedan ver y que también nos puedan dejar sus comentarios de lo que se llevan de esas sesiones pendientes. Entonces, pues nos despedimos, ¿verdad? Sí, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.